Segundos. Adelante, Cindy. Hola, buenos días y buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el encuentro Desafíos del Periodismo Digital en la Unión Europea y Centroamérica, promovido y organizado por la Unión Europea en Centroamérica y la Asociación de Periodistas Europeos. Esta es la tercera sesión. Hemos tenido ya una primera acerca de las redes sociales y el periodismo y una segunda sobre la construcción de la noticia en redes sociales. El objetivo general del encuentro es promover el conocimiento, la reflexión, el diálogo sobre las condiciones y la importancia del periodismo digital en países que participamos en procesos de integración regional y que además compartimos desafíos en diferentes ámbitos económicos, políticos, social y en la búsqueda de soluciones comunes a esos desafíos. El día de hoy vamos a hablar sobre periodismo y libertades, amenazas y retos. El periodismo de calidad en la defensa de las libertades. Vamos a estar recibiendo sus preguntas, por supuesto, a través de la sección de preguntas y respuestas aquí en Zoom, para quienes están conectados como participantes y para quienes nos están viendo en Facebook, también pueden enviarnos sus preguntas y sus inquietudes. Quiero presentarles a Juan de Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos de España, y también a Carlos Salamanca de El Faro de El Salvador. Ambos van a estar compartiendo con nosotros. Y primero me gustaría dejar con ustedes a Juan de Oñate. Quiero contarles un poco acerca de él. Él es director de la Asociación de Periodistas Europeos, como les decía, es licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, y desde el 2004 dirige la Asociación de Periodistas Europeos, que es una entidad declarada de interés público y que está compuesta por más de 180 periodistas. Desde la dirección de la asociación ha coordinado más de 650 coloquios informativos, ha dirigido 230 seminarios internacionales y comisariado más de 60 exposiciones. En 2019 publicó la novela El efecto Perugia, que ya va por su tercera edición. Juan, gracias por acompañarnos y pues estamos muy contentos de poder escuchar lo que nos compartís acerca del periodismo como garante de las libertades. Muchas gracias a ti, Cindy. Es un placer estar con vosotros y compartir este espacio de diálogo y de debate con vosotros y escucharos, porque tengo muchas ganas de que nos contéis también un poco cómo está, en qué estado están las libertades de expresión y de prensa en el continente en general y en vuestros países en particular. Yo quería partir en este análisis de la premisa de que si no hay libertades es muy difícil que exista el periodismo. Hay otra cosa, hay propaganda, pero no es periodismo como tal. Y nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta, que es, ¿y entonces si no existe el periodismo podrá haber libertades? Bueno, adelanto el spoiler, yo creo que no habría libertades, o al menos estas libertades se verían muy limitadas, serían otra cosa. Porque tenemos que partir de la premisa de que las libertades no se conquistan de una vez para siempre. Las libertades necesitan de un cuidado permanente, están expuestas a un desgaste, están expuestas a los agentes de la intemperie y necesitan un mantenimiento, un cuidado, y ese cuidado y ese mantenimiento generalmente ha venido a cargo del periodismo. Por lo tanto, sin el periodismo, las democracias corren peligro, las democracias tienen una serie de riesgos. En España, y aquí apelo un poco a esa faceta de historiador que contabas, me remonto un poco para contar que en España hemos vivido hasta hace bien poco la situación de una dictadura en la que la censura impedía ese periodismo libre. Y entonces había que realizar el periodismo de otras maneras. Por ejemplo, era muy curioso cómo se informaba muchas veces de la resolución de conflictos que no se habían contado. Decían, por ejemplo, desconvocada la huelga de mineros, pero nunca jamás te habían contado que había convocada una huelga de mineros. O se producía otra cosa que a mí me parecía muy curiosa, que era el antiperiodismo. Cuando un medio de comunicación, cuando un periódico conseguía una primicia, una exclusiva, en lugar de querer difundirla de manera unitaria, la compartía con otros medios porque consideraba que yendo de la mano de otros medios era más fácil que el censor te permitiera que pasara, que no usara la tijera de alguna manera, que si lo hacías tú individualmente, que tenías que cargar con la repercusión de lo que habías publicado. O otra cosa que se hacía con mucha frecuencia es darle esa primicia a la prensa extranjera. Si tú, por ejemplo, tenías una noticia y se la dabas a Le Monde en Francia, la publicaba Le Monde y luego tú aquí lo que hacías era explicar lo que había contado Le Monde. Y con eso evitabas
esa tijera, esa figura del censor. ¿Por qué se producía eso? Se producía porque había un objetivo común. El fin común estaba por encima del interés particular de cada uno de los medios y de cada uno de los periodistas. Hay un ejemplo, ahora se cumplen 50 años del cierre de un periódico que fue muy emblemático, que era el Diario Madrid. Era emblemático el periódico y fue emblemático su cierre, porque lo clausura Franco y lo vuela por los aires, vuela el edificio. Y esa voladura se convierte en un símbolo en España, el símbolo de la libertad de expresión y de prensa. Y es un símbolo que se ha utilizado recurrentemente. Entonces, la manera de informar de ese periódico, evidentemente, no era crítico al franquismo. No se podía ser crítico con la dictadura. Lo que era menos cariñoso con el régimen, era menos elogioso. Por ejemplo, si había un discurso, pues otros medios lo llevaban a la portada y le daban 4 páginas, y a lo mejor el Diario Madrid lo que hacía era meterlo en la 5ª página. Esa era su manera de protestar, no se podía hacer mucho más. Y luego lo que hacían era tener esa originalidad en la que necesitaban al espectador como cómplice, porque lo que contaban había que leerlo entre líneas, no se podía analizar simplemente con una lectura básica. Por ejemplo, a mí hay unos casos que me parecían muy curiosos. Un editorial que fue expedientado y que luego les produjo, fue uno de los que les llevó luego al cierre, se titulaba No al general de Gaulle. Y la censura franquista lo interpretó como que era no al general Franco. Estaban hablando de Franco y no de Gaulle. O a través de las viñetas humorísticas, por ejemplo, aprovechaban también para lanzar algunos de los mensajes que no podían hacer en un texto, o utilizaban otras partes que me parecían muy, muy curiosas, como por ejemplo el deporte. Una crónica deportiva, las firmaba un gran periodista que se llamaba Cuco Cerecedo. Una crónica periodística era realmente un artículo de geopolítica. Casualmente en aquella época la banda derecha consideraban que estaba anquilosada, que era vieja, que estaba ya pasada, la banda izquierda era fresca, era por donde había que jugar, la figura del defensa central se podía relacionar con el censor, era tosco, era duro, no tenía cintura, o incluso las crónicas taurinas también se utilizaban para ello. Hubo una crónica muy sonada en la que, con el titular algo parecido a Un encierro de auténticos carreros, hablaban de un torero de nombre Juan Carlos y de una ganadería que eran los Carreros, pero realmente se identificaba que con ese Juan Carlos se referían al futuro rey de España, que luego fuera Juan Carlos I, y con los Carreros hablaban del almirante Carrero Blanco que presidía el gobierno entonces de Franco. O sea, que de alguna manera había una manera de contar las cosas distinta y había una manera de interpretar las cosas que se contaban también distinta. Hacía falta esa complicidad del espectador. Cuando luego se produce la transición democrática en España, el periodismo tiene un papel imprescindible. Se habla de la transición de papel, se habla de que, bueno, la verdad es que por primera vez los medios eran libres y ejercían esa libertad y se posicionaban en favor de la democracia. Cuando se vivieron algunas circunstancias como el 23F, por ejemplo, se posicionaron en favor, en defensa de la democracia y de la Constitución recientemente aprobada. Desembocamos ahí, de alguna manera, en la normalización democrática. Ya estamos en una situación de normalidad y lo que hacen es proliferar los medios, incluso de manera excesiva. Estamos hablando de un momento en el que hay un gran boom inmobiliario y de la mano de ese boom inmobiliario, cada ayuntamiento tiene una pequeña televisión, surgen muchísimos periódicos pequeños, surge la prensa gratuita, que parecía que era la que desestabilizaba, la que podía hacer moverse los cimientos de la prensa tradicional, parecía que iba a ser esa prensa gratuita. Y lo que ocurre con esa crisis, ocurre una crisis en 2008, la crisis económica que todos conocemos, y a raíz de esa crisis se lleva todo por delante. Por supuesto, la prensa gratuita deja de ser el fenómeno que parecía que iba a ser. En otros países como Francia tienen un poquito más de peso, pero tampoco lo que llegaron a ser en aquel momento, y se empiezan a cerrar medios, se empiezan a diezmar las redacciones, hacen una cosa que resulta, yo creo, que afecta mucho al periodismo, y es que se despide a los periodistas senior, a los que llevaban más tiempo en las redacciones y que por tanto eran más caros, y con eso cercenan, de alguna manera dejan al joven periodista, le dejan sin referentes. No tiene de quién aprender. Y eso genera una complicación, eso es un problema. Entonces, esto unido al nuevo periodismo digital que se estaba estableciendo, lo que hace es que el periodista sea distinto. Ahora ya hay un nuevo periodista que es joven, que es, podemos llamarlo todoterreno, tiene que saber grabar un vídeo, tiene que saber
hacer un audio, escribir un tuit y mandar una crónica, todo a la vez. Está mal pagado porque con la excusa de la crisis se le paga mal y porque acaba de empezar. Como os digo, no tiene estos referentes iniciales y además, como tiene una relación inestable con el propio medio, porque ya no se da ese momento que en España se vivió mucho, de que alguien empezaba a trabajar en un medio y se jubilaba en el mismo medio en el que había empezado, aquí ya la relación con el medio es mucho más contractual, es mucho más del momento, con lo cual el periodista tiene que crearse su propia marca, tiene que de alguna manera hacerse valer a través de las redes sociales de las que ahora podemos hablar. De ahí, en los últimos años, nos hemos encontrado de alguna manera con los efectos de lo que hemos hecho mal. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Hemos malcriado a la audiencia. Con la llegada de este periodismo digital, les acostumbramos a que todo era gratis, a que no supimos gestionar la convivencia entre el papel y lo digital en un primer momento y decidimos que la información no valía, que la información se regalaba. Claro, esa inercia es imposible, es una inercia muy negativa que darle la vuelta ahora es muy complicado y que desde luego era inviable la situación, porque no se podía regalar el periodismo por el que se estaba cobrando hasta entonces. Eso produce unos cambios en el modelo de negocio y parto de eso, de que en España los medios de comunicación son un negocio, lo son en todas partes, pero hay países en los que los medios vienen apoyados, por ejemplo, de grandes empresas, es el caso francés, en muchos de los casos en Francia, los medios son como una segunda pata de una gran empresa, de un conglomerado grande y se pueden permitir determinadas pérdidas económicas. En otro caso, como el alemán, existen las fundaciones. En el español, los medios de comunicación son empresas y su objetivo es ganar dinero. Eso nos lleva a entender algunas de las actividades, de las actuaciones que han tenido. Por ejemplo, en España ha habido unas fusiones de televisiones y son unas fusiones que se han considerado antinatura, que no eran normales, porque no se unían televisiones con una misma ideología, sino con ideologías distintas. Y eso obedecía a un simple motivo económico. De la misma manera, por ejemplo, se comentó mucho a raíz del movimiento del 15M y demás, que algunos de los nuevos personajes que habían aparecido en la política se les había dado mucha cancha en las televisiones y que se había hecho por motivos políticos. Bueno, en mi opinión no es así. Se les dio cancha porque vendían, por un tema de producto, porque, por ejemplo, emitir para ocupar un espacio de prime time de un viernes, si quieres comprar una película a la Paramount, pues te puede costar, no lo sé, pero ponte que te puede costar varios miles o varios cientos de miles de euros, depende de la película que pongas. Hacer un programa en el que lleves a uno de estos personajes emergentes y le juntes con 3 periodistas tiene un coste de producción de entre 2 y 3.000 euros. Nada. Y has llenado el mismo espacio de prime time y has conseguido la misma audiencia. O sea, que lo que importa es el modelo de negocio y es de alguna manera la rentabilidad, porque no deja de ser esa empresa. Cuando en los últimos años los medios de comunicación, los periódicos han tenido que revisar su modelo de negocio, pues ha habido como 3 líneas distintas. Los que han funcionado simplemente con la publicidad, como hacían en papel, como hicieron en papel, que vivían de publicidad y de compras, pues los hay que han vivido, y algunos han vivido bien, solo de la publicidad online. Otros han hecho una fórmula mixta entre lo que queda, lo residual del papel y la publicidad y distintos inventos que se iban saliendo de conferencias, de actividades paralelas. Y otros se han basado en el modelo del mecenazgo, del socio. No solo el suscriptor que paga por recibir una información, sino el mecenas que paga para que existas, que realmente tú no le ofreces grandes cosas a ese lector, pero él, para que tú existas y sigas haciendo esa información, quiere ser parte y para eso te financia. Este, por ejemplo, es el caso del diario.es en España. El primero que se basaba solo en publicidad podría ser el del Confidencial. Y ese mixto en el que mezcla lo que saca del papel más lo que va cogiendo de otras cosas, podría ser El País o El Mundo, que son los tradicionales, los que venían un poco del origen del periodismo, del gran periodismo. Ahora hemos pasado, y además ha coincidido en un año muy malo, que fue el año de la pandemia, estamos pasando al modelo de suscriptores. Todos se pasan al modelo de suscriptores. Los resultados todavía no acaban de ser satisfactorios, unos lo venden de una manera y otros de otra, pero
pero no está resuelto todavía ese modelo de negocio. Y entonces estamos en un escenario nuevo de periodismo digital en el que existe una serie de oportunidades y riesgos, y esas oportunidades y riesgos de alguna manera se pueden analizar. Las oportunidades yo creo que son más o menos entendibles y son sencillas. Todos sabemos que nunca se ha consumido tanta información como se consume ahora. Es el momento de la historia en el que hay más información, hay más gente dispuesta a recibir esa información, dispuesta a escuchar lo que se les cuente, hay más medios, hay más especialización dentro de los medios, porque los medios son de todos los tamaños, los hay enormes y los hay muy pequeños y especializados, y es más fácil acceder a la información porque lo haces desde tu propia pantalla del teléfono sin necesidad de la parafernalia que suponía tiempo atrás, pues incluso la propia pantalla del ordenador, ¿no? También es evidente el beneficio de la bidireccionalidad. Ahora mismo todo el mundo puede enviar y recibir información, todo el mundo puede opinar, puede demandar determinadas cuestiones y eso puede servir, entre otras cosas, pues para impedir abusos, como se ha hecho en algún caso, e incluso influir en la historia, influir en lo que ocurre. Se cuenta cómo se han derrocado dictaduras y se menciona siempre las primaveras árabes. Yo lo pongo un poco en cuestión, pero bueno, puedo entender la influencia de las redes sociales en la lucha por determinadas libertades o por derrocar determinados regímenes. Pero sobre todo ocurre una cosa, y es que no se puede luchar contra las novedades tecnológicas, evidentemente, como no se puede ir contra la ley de la gravedad. Están y están para quedarse. La clave es saber hacer el mejor uso de ellas y entender los riesgos que hay, los riesgos que conllevan. Y dentro de esos riesgos, yo creo que los podríamos alinear o agrupar en tres partes. Los que están relacionados con las propias redes sociales, y ahí, por ejemplo, o el aprovechamiento que se hace de esas redes sociales, y ahí, por ejemplo, yo marcaría, la actualidad, en mi opinión, está marcada por tres parámetros o tres vectores. El primero de ellos sería un poco la aceleración, las prisas con las que queremos, la inmediatez que reivindicamos. Y ahí hay un escritor mexicano muy joven, yo no creo que tenga ni los 30 años, que se llama Luciano Concheiro, que escribió un libro que se llama Contra el tiempo. Y hace un análisis que me parece muy interesante. Él explica que cada etapa de la historia viene definida por una manera concreta de medir el tiempo. Por ejemplo, cuando él habla de la modernidad, cree que lo escenifica una escalera ascendente marcada por el progreso, por decirlo de alguna manera. Y él identifica la actualidad, el momento en el que vivimos, como si fuera el scroll infinito de una página web, que puedes bajar todo lo que quieras y que lo único que encuentras es una sucesión de acontecimientos, de noticias, amontonadas unas sobre otras, sin tener muy clara la prioridad de una o la jerarquía de una respecto a la otra, y solo unidas por ese parámetro que es la velocidad. Además, hemos de tener en cuenta que esta velocidad, esta prisa en la que vivimos, también puede ser distorsionadora, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la similitud que hace Milan Kundera cuando habla de la relación que hay entre la lentitud y la memoria, por una parte, y la velocidad y el olvido, por otra. O sea, que en este ritmo que llevamos, el olvido es parte del día a día. Y eso incluso puede producir, hay un sociólogo alemán que se llama Hartmut Rosa, que lo explica muy bien y explica que nos lleva hasta a una especie de alienación, a una pérdida de contacto con la realidad. Y eso, si lo unimos a los otros dos vectores que, en mi opinión, marcan un poco la actualidad, que serían la simplificación del mensaje, hemos decidido ahora que reducimos todo a lo básico, a la mínima expresión, descontextualizamos, lo simplificamos todo hasta el punto de que todo es demasiado básico y simple, y ese simplismo, además, suele ir acompañado de una cierta rotundidad. Las cosas se presentan taxativas, son así, y no cabe discusión y no hay grises. Estamos un poco en lo binario, ¿no? En el blanco y en el negro. Y esto iría unido a un tercer vector que tiene que ver con la emotividad, que es, de alguna manera, pero la emotividad primaria, es un poco esa preponderancia de lo emocional respecto incluso a la verdad. Puede ser más interesante, puede gustarnos más algo que suscite una emoción que la propia verdad. Entonces, las redes han tenido un papel muy relevante, y los medios a través de las redes, en este devenir, y marcados, en mi opinión, personalizados por estos tres vectores. Porque ahora, con estas nuevas redes sociales,
se crea un nuevo canal que permite que la comunicación ya no dependa del periodismo. Ahora mismo, una figura política, un empresario, puede dirigirse a quien quiera a través del canal que tiene sin necesidad del filtro que suponía el periodismo. Antes tenía que pasar por ahí. El periodista tenía que decidir si lo que le estaban contando era una noticia o no lo era. Si tenía una jerarquía concreta, si tenía mucha importancia o era una cuestión menor. Ahora ya no, ahora ya el periodista ya no tiene esa capacidad, la capacidad de ejercer esa función. Cualquiera puede ser periodista, pero claro, si cualquiera puede ser periodista, cualquiera tiene que tener una responsabilidad, porque hay una responsabilidad detrás del periodismo. Por tanto, yo creo que tenemos que entender que las redes no son inocuas, ¿no? Hay una comparación que a mí me gusta mucho, que es que son como la energía, por decirlo de alguna manera, como la energía nuclear, que te pueden servir perfectamente para usos medicinales o te puede servir para crear una bomba atómica, que eso depende del uso que se le quiera dar. Es verdad que hay unas complicaciones, que las redes facilitan el anonimato, que las redes permiten la difusión de desinformación y que además fomentan la sobredosis de información. Eso contaba el otro día Daniel en la primera de las sesiones, creo que fue, y citaba a Miguel Ángel Aguilar, como aquí se produce el mismo fenómeno que en las inundaciones. Cuando hay una inundación, lo primero que echas en falta es el agua potable. Aquí hay una inundación de información y lo primero que echamos de menos es la información veraz, la real, porque tenemos una sobreabundancia de información. Luego también hay que tener en cuenta que las redes no son neutrales y que son controlables, que son influenciables, por decirlo de alguna manera. Se pueden utilizar, por ejemplo, para influir en unas elecciones. Y no siempre de manera negativa, quiero decir, puede ser legal y puede ser muy correcto. Obama se apoyó en las redes sociales para ganar sus elecciones y llegar a la Casa Blanca con el mensaje del Yes We Can. Y de la misma manera, o de otra manera, pero utilizó los mismos canales, lo hizo Trump con el America First o lo que fuera. También el Brexit, también el caso catalán, que en España vivimos con más proximidad, o lo que sabemos, Cambridge Analytica, la influencia rusa, los mecanismos de intrusión. No profundizo porque entiendo que mañana entrarán más de lleno en este debate. Pero sí dejo caer que si hemos dicho que las redes tienen la capacidad de derrocar dictaduras, nos tenemos que preguntar si no tienen también la capacidad de derrocar democracias. O sea, tienen un gran poder. Por supuesto, eso nos puede llevar al debate de si hay que regularlas o no. Yo no entro en ese debate, entre otras cosas, porque cuando surge un debate sobre regular algo, la primera pregunta que te haces es ¿y quién te protege a ti del regulador? O sea, ¿quién es el que decide y quién me protege a mí del que decide? O sea, que no hablo exactamente de que haya que regularlas, pero sí de que han cambiado, de alguna manera, de que hay unos riesgos en las democracias que tienen que ver o para el que tienen importancia estas redes sociales. También, por otra parte, el hecho de que el político se haya convertido en una marca y en un medio de comunicación por sí mismos, como son ahora, creo que también eso conlleva peligros en la calidad del debate democrático. Creo que salimos perdiendo de alguna manera. Esto respecto a los riesgos que yo veo de alguna manera que tienen que ver con las redes sociales. Pero luego también hay otros riesgos que podríamos relacionar, por ejemplo, con el modelo económico. En España, concretamente, hemos vivido una especie de dictadura de la publicidad que derivó después en la que llamábamos dictadura del clic, que era para que tú entraras a un medio de comunicación y leyeras una noticia, te tendrían trampas. Te ponían un titular que no era exacto, que era atractivo, y tú entrabas y ya contaba tu clic. Ese clic suponía pues, un rédito luego en publicidad para ese medio. O sea, había como una pequeña trampa, vale, no era muy importante, pero existía. Y ahora el riesgo que corremos es que, como nos estamos aproximando a ese modelo de negocio que se basa plenamente en la suscripción, el problema es que ahora el socio, el suscriptor o el mecenas tengan esa capacidad de ejercer una cierta presión, si no dictadura, con respecto a su medio. Porque se está viviendo, porque se ha tumbado columnistas, porque no han gustado a una mayoría de socios, se ha marcado línea editorial de determinados
de determinados periódicos. O sea, que hay que tener cuidado también con el papel que tiene el lector con respecto al medio. Decía el otro día Rubén Amón, mencionaba la frase del fundador de la BBC, John Reid, que dijo aquello de sabemos lo que quiere la audiencia y como lo sabemos no vamos a dárselo. Eso sería maravilloso, eso es lo que a lo que tenemos que aspirar. Pero es que existe también la idea contraria. Había un torero muy conocido en España que se llamaba Pepe Dominguín, que él decía que en muchas ocasiones toreaba de oído, que se presentaba en el albero y era el público el que mandaba su faena. Si toreaba con la mano derecha y la gente le pitaba, cambiaba a la izquierda. Si estaba cerca de las tablas y le pitaban, pues se iba a los medios. O sea, que toreaba a demanda, a lo que le pedían. Y ese es uno de los riesgos que corre el periodismo, actuar a demanda. Porque además, en el caso español, se está produciendo, vinculado con la suscripción, una polarización de los medios. Y es que, como hay que buscar al suscriptor de la nada, no lo tienes, no tienes a nadie y tienes que buscarlo, los medios lo están buscando en lo que consideran su nicho de mercado, su target, y ven que es más fácil que se suscriba el que está más próximo al extremo que el que está más próximo al centro. Con lo cual, en esa búsqueda del lector se radicalizan un poco las posiciones, se separan y dejan un abismo en medio. Y eso creo que es peligroso para las propias sociedades. ¿Hay alguna solución para ello? Bueno, creo que sí se podrían hacer cosas. Creo que si existiera algún tipo de plataforma que aglutinara a todos los medios, estoy pensando en una especie de Spotify, de Netflix, que reuniera a todos los medios y que tú pagaras no por uno, sino por todos ellos, y que luego ellos se distribuyeran la cantidad que tú ingresas en función de las veces que entras en uno o en otro, puede que allí los medios buscaran un poquito más ese equilibrio y ese centro en lugar de irse al extremo. O sea, creo que ese sería un modelo que ayudaría a la financiación porque resolvería de alguna manera el problema de insostenibilidad económica en el que ahora mismo se mueven los medios, no solo en España, sino en general en todo el mundo, pero además es que creo que tendría unos beneficios sociales, porque si no, entre otras cosas, lo que está ocurriendo es que la sociedad ya no se informa a través de los medios. El País es el periódico más grande de España. Ayer publicó con gran boato la cifra de 100.000 suscriptores. Bueno, primero creámonos los 100.000 suscriptores, pero creyéndonoslos, solo 100.000. O sea, solo 100.000 personas leen ese periódico. Eso quiere decir que la sociedad o no se informa a través de ese periodismo. Entonces, creo que la creación de algún tipo de plataforma que permitiera una difusión mayor, lo que sería rentable, sería beneficiosa no solo en términos económicos, sino en términos de prestigio, de ego y de llegada de estos medios a la sociedad. Y luego, por acabar, existiría un tercer riesgo. Hemos hablado de los del modelo económico, hemos hablado de los de las redes sociales. Habría uno tercero que tendría que ver con la intervención institucional, que es lo que decíamos antes. Y es si ante la desinformación creamos una serie de mecanismos de control, nos surge la duda de quién nos protege de ese protector. Entiendo que esto se hablará bastante mañana porque aquí en España, por ejemplo, ha surgido esa tentación y se ha planteado lo que se ha llamado popularmente o mediáticamente el Ministerio de la Verdad, y es que pretendían ser el gobierno, a través de algunas de sus instituciones, quienes decidieran qué es mentira y qué no lo es. Y eso nos ha preocupado más que la inexistencia de ningún mecanismo de control. Por último, y a modo de conclusión, lo que quiero decir es que, lo primero, que no creo que haya una diferencia real entre el periodismo tradicional y el digital ahora mismo. El periodismo es el mismo. De hecho, ya el periodismo es todo digital, aunque se publique en papel. Ya no es como antes, que era todo tradicional, aproximándose a lo digital. No, ahora es el mismo y el soporte es lo que puede cambiar, y sabemos además que el soporte papel es residual en todas partes. Pero además lo que no ha cambiado para nada, hay nuevos retos, pero lo que no ha cambiado es la función del periodismo. No ha cambiado un ápice. La función sigue siendo decidir qué es noticia y qué no es noticia. Jerarquizarla, decidir en qué nivel la pone, si tiene un valor o tiene otro. Ejercer de elemento verificador ahora, sobre todo que las fake news nos están abordando. Por supuesto, informar verazmente y ejercer ese rol de garante de las libertades, partiendo de la premisa que hemos dicho que las libertades no se conquistan de una vez para siempre, sino que necesitan de un cuidado permanente. Y ese cuidado
esa pátina, esa pintura la tiene que dar permanentemente el periodismo. Y posicionarse. El periodismo, en mi opinión, no tiene que tener causas. Se demanda que el periodismo se alinee con muchas causas. Yo creo que solo tiene que tener dos causas, que son la defensa de las libertades y la defensa de las democracias. Y para defender a las democracias, lo mejor que pueden hacer ahora es informar al votante, para que no pueda ser influenciado por estas vías externas que llegan con relativa facilidad. Para lograrlo, yo creo que solo hay una vía, que es la de siempre también, que es la credibilidad y el prestigio. No es, o sea, frente a la desinformación, tienes que funcionar con esos dos parámetros, con credibilidad y con prestigio. Y no pensando que esto es un sprint, sino que es una carrera de fondo, que no es que lo tengas que hacer bien hoy, es que tienes que estar haciéndolo bien durante mucho tiempo para que tu marca se consolide y tengas ese sello que te permite distinguir lo que es verdad de lo que no y consigas a través de eso, además, captar a una clientela, por decirlo de alguna manera, que ya se va a fiar de ti porque le has demostrado que eres fiable. Porque el buen periodismo es igual de necesario de lo que lo ha sido siempre. Y porque volviendo a como hemos empezado, sin libertad no hay periodismo, sino propaganda, y sin periodismo difícilmente puede haber libertades. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por hacer una exposición desde las diferentes aristas desde las cuales el periodismo se puede ver amenazado en su libertad o su independencia. Tengo muchas preguntas desde ya, sobre todo porque estoy reflexionando sobre lo que has dicho, pero desde el contexto de Centroamérica y particularmente de Nicaragua, de donde soy, del medio Confidencial. Desde la parte de cómo lidiar con dictaduras o poderes políticos que quieren censurarte, desde la parte del modelo de negocio que uno busca para sobrevivir. El periodismo en este momento, como ya lo decías, tiene ese gran reto en donde el modelo de negocio cambió rotundamente y nos ha puesto en una situación bastante vulnerable. A mí me parece interesante lo que comentás porque en Confidencial tenemos un programa de membresía y nosotros más bien lo vemos como una oportunidad para acercarnos a la audiencia y escucharla, pero realmente también está ese peligro que mencionaba sobre ese mecenas que a lo mejor va a querer imponer de alguna manera lo que cree que se debe decir o sobre lo que se debe informar. Por otro lado, los formatos impuestos por el Internet, los tiempos y bueno, lo que ya decías también sobre la intervención institucional. En Nicaragua actualmente tenemos una ley recién aprobada, una ley de ciberdelitos que supuestamente busca controlar y castigar las noticias falsas, pero plantea un problema muy serio y más adelante tal vez podamos comentarlo. Más bien yo quisiera pasar ahora con Carlos Salamanca, que nos va a comentar sobre la situación en Centroamérica, particularmente en El Salvador. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Les quiero contar un poco sobre Carlos. Él es del medio El Faro, del Salvador, es licenciado en Administración de Empresas y máster en Ciencias Políticas por la UCA. Actualmente está estudiando un máster en Administración Pública en la Universidad de Nottingham, en el campus de Reino Unido, como becario Chipning. Ha trabajado en el sector de ONGs, en áreas de reclutamiento de voluntarios para Techo y en el sector de medios independientes como miembro del personal responsable de proyectos, finanzas y estrategia y sostenibilidad para El Faro. Adelante, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Cindy. Buenos días y buenas tardes a quienes nos acompañan. Como mencionaba, yo soy Carlos Salamanca. Actualmente, desde hace un par de meses, me estoy desempeñando como gerente general acá en El Faro, en El Salvador. Para contarles un poco del contexto, en Centroamérica preparamos una pequeña presentación. Voy a compartir mi pantalla y si puedes, Cindy, por favor, me confirmas cuando esté viéndose en el Zoom. Estamos, sí, ahora sí, listo. Listo, perfecto. Un segundo, necesito darle más grande. Bueno, mi presentación primero quiero hacer un pequeño contexto de quiénes somos en El Faro para quienes no conocen a nuestro medio. Luego hacer un barrido por el contexto centroamericano, haciendo mucho énfasis en El Salvador y creo que después en la sección de intercambio con los asistentes podemos ahondar sobre todo en El Salvador y Nicaragua junto a Cindy. Y luego he resumido los 3 grandes desafíos que a mi criterio estamos enfrentando los medios en Centroamérica y que tienen bastante coherencia con lo que comentaba Juan anteriormente. Entonces, El Faro, para entender el nacimiento del Faro es importante comprender que en El Salvador hubo una guerra civil de 12 años y en 1992, esta es una imagen de ello,
se firman los acuerdos de paz que permiten o que generan, digamos, o que permiten que nazca la democracia en El Salvador después de gobiernos militares y elecciones ilegítimas. Entonces, en ese sentido, el Faro nace en 1998 con una vocación centroamericanista y centroamericana, es decir, si bien nacíamos en El Salvador, siempre tuvimos visión de tratar de contar historias que explicaran la región. Nacimos en Internet, somos el primer medio nativo digital en América Latina, y lo hicimos no porque fuéramos visionarios, debemos ser honestos, sino que simplemente en ese tiempo los fundadores, Carlos Dada y Jorge Simán, no contaban con los recursos para poner un periódico impreso. Y tan era la intención de que fuéramos impresos en algún momento que nuestro primer editorial mencionaba que eventualmente el Faro sería un periódico impreso. Esa idea se abandonó ahí por el 2006, luego de que un estudio que recibimos un proyecto de cooperación que nos permitió confirmar que no había ni posibilidades de mercado de que nosotros nos volviéramos un periódico impreso. Y luego el Internet explotó. Entonces, seguimos siendo digitales. Nuestras principales coberturas giran en torno, creemos, a los fenómenos más complejos de El Salvador y de la región centroamericana. La migración, por ejemplo, el fenómeno de la violencia y las pandillas que predominan sobre todo en El Salvador, Honduras y Guatemala. La cobertura política, sobre todo de fiscalización del poder y casos de corrupción. Quien está en la imagen es el expresidente Antonio Saca, quien fue presidente entre 2004 y 2009 y actualmente ha sido condenado a 10 años por corrupción de más de 300 millones de dólares. Cultura, también tratamos de acercarnos al teatro. Luego, en esta nueva época de la paz en El Salvador, ha habido un incipiente movimiento artístico y tratamos de contar la cultura en ese sentido. Y memoria histórica. Es decir, a pesar de que vivimos en paz, digamos, o en una no declarada guerra, sucedieron demasiadas violaciones de derechos humanos durante los 12 años de la guerra civil, algunas masacres o crímenes de guerra de la humanidad, y tratamos de seguir visibilizando las denuncias que las víctimas hacen todavía a casi 30 años del conflicto armado, de los acuerdos de paz, perdón. Nos consideramos agnósticos en cuanto a plataforma, es decir, si bien somos un periódico digital, publicamos en diferentes plataformas, hemos publicado libros, hemos tenido programas de radio, hemos publicado cine documental. Esta es una película que publicamos, un corto documental que publicamos este año, que lanzamos, que se llama Imperdonable, y trata, creemos, de retratar a la sociedad salvadoreña en su conjunto, más que al fenómeno de las pandillas en sí. Periodismo offline, digamos, hacemos un foro centroamericano de periodismo, o hacíamos antes de la pandemia, cada mayo, en el que procurábamos generar espacios de intercambio con periodistas, especialistas y la ciudadanía. Y el faro.net, obviamente, nuestro sitio web como expresión principal de nuestro periodismo. A nivel regional, ¿qué está pasando? Un par de acercamientos a lo que está sucediendo en los países donde la democracia ha dado mayores retrocesos en la región. En Guatemala, luego de 10 años, si no me equivoco, en 2019 se consumió la expulsión de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, la CICIG, quienes era una institución independiente con apoyo de la ONU, quienes habían hecho investigaciones y lideraron la investigación, de hecho, que puso en prisión al expresidente Otto Pérez Molina en un caso emblemático llamado La Línea. El expresidente Jimmy Morales consumió la expulsión de la CICIG, y al actual presidente Alejandro Yamatei se le ha acusado de seguir con el desmantelamiento del Estado de Derecho en Guatemala, un poco de represión hacia los medios independientes y sobre todo de permitir que militares y empresarios se coloquen en puestos de poder, con la intención incluso en ciertos momentos de poner funcionarios en la Corte Suprema Institucional de Justicia. En El Salvador, mi país, desde la llegada, en 2019 llegó el presidente Nayib Bukele al poder. Es el primer presidente que no correspondía a ninguna de las dos extremas ideológicas, ni el partido de derecha, ni la antigua guerrilla, el FMLN, en el Ejecutivo. En ese sentido se entendía como el primer presidente de la posguerra, pero desde su llegada al poder dio siempre manifestaciones de ser alérgico o adverso a la crítica, y una de las principales manifestaciones o retrocesos democráticos fue lo que sucedió el 9 de febrero de 2020, cuando se tomó la Asamblea Legislativa con militares armados, simplemente porque estaba denunciando que el Congreso en ese momento se negaba a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar
sus programas de seguridad, del cual tampoco existía un documento o programa que explicara en qué se iban a gastar los fondos. Y entonces se tomó la asamblea y esto tuvo bastante repercusión internacional y amenazó con disolverla también. En Honduras para muchas personas creo que es bastante válido entenderlo de alguna forma como un narcoestado, simplemente porque las personas que se encuentran en el poder político han estado o están vinculadas al narcotráfico. Y los dos casos más emblemáticos han sido un hijo de un expresidente, fue capturado por la DEA luego de que le pusieran una trampa por nexos con carteles de drogas, y el hermano del presidente, que es quien está en la imagen, el presidente Juan Orlando Hernández, quien para muchos fue reelegido de manera fraudulenta en 2018, si no me equivoco, está detenido por narcotráfico y actualmente en Estados Unidos hay un juicio contra el presidente por el tema de los nexos con el narcotráfico también. Nicaragua, seguramente Cindy puede ahondar mucho más en el espacio de intercambio, pero desde que desató la crisis sociopolítica en 2018, luego de que se desataran protestas estudiantiles por unas nuevas leyes impuestas por el régimen de Ortega, ha habido una permanente persecución a medios independientes como Confidencial, quienes incluso han tenido que hacer periodismo desde el exilio. Y esta imagen es emblemática y creo que más Cindy que yo tendrá la potestad para poder hablar de ella eventualmente. Son las antiguas oficinas de Confidencial y el programa Esta Semana del mismo periódico, que fueron confiscadas por el régimen de Ortega hace un par de años y hace un par de semanas se inauguraron como una casa de la salud. En la práctica esto es un monumento contra la libertad de prensa. Costa Rica y Panamá, que forman parte de la región también, creo, a mi criterio, seguramente existen amenazas, pero en términos de golpes a la democracia, creo que estos 4 países reflejan la situación de la región de una forma mucho más contundente. En resumen, en Centroamérica hay tendencias hacia el autoritarismo, hay una relación del poder político con el crimen organizado, hay bastante protagonismo militar, las oposiciones políticas son débiles. En Nicaragua y en Honduras hay elecciones presidenciales este año y después podremos comentarlo, pero no sabemos si los regímenes cambiarán. Y hay alergia del poder político al periodismo independiente, es decir, se concibe al periodismo independiente, el periodismo que pretende fiscalizar al poder, como enemigo de los políticos. Y esto en un contexto de amplia consumo de noticias digitales y de amplia desinformación puede detonar en fórmulas bastante peligrosas. A pesar de ello, yo creo que también hay que ser positivos, o una buena noticia es que a mi criterio hay un incipiente ecosistema de medios independientes. El Faro, Agencia Cote, No Ficción, todos es plaza pública entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Formamos diferentes medios que surgimos en lo digital y tratamos de hacer periodismo basado en principios más que en intereses políticos o económicos. Es decir, el tema de defender las libertades y la democracia, como decía Juan, pero a la vez el contar las historias aunque incomoden o aunque revelen cosas que quizá los lectores no queramos saber. Y en ese sentido identificamos, al menos ya basándonos sobre todo en el caso de nuestro medio, El Faro en El Salvador, y creo que es bastante factible extrapolarlo a otros medios independientes en Centroamérica, 3 grandes desafíos que ilustran lo que estamos enfrentando como medios en Centroamérica. El primero es el tema de confianza de parte de los lectores. Suceden 3 cosas. Hay una creciente penetración de redes sociales, pero también el consumo de noticias es mayoritariamente realizado en televisión. Al menos en El Salvador. Y eso significa que nosotros como medios independientes más pequeños que no tenemos acceso a la televisión, no penetramos a toda la población, sino que seguimos de cierta forma siendo medios de nichos. Luego hay un permanente permanente surgimiento de sitios web y redes sociales dedicadas a difundir propaganda, es decir, no existe regulación en El Salvador. En El Salvador cada día, cada semana surgen autodenominados periódicos, porque simplemente lo único que cuesta es comprar un dominio en el internet y a partir de eso tú pones las noticias que quieras viralizar, aunque sean falsas o aunque no incurran en un método periodístico detrás. Y en ese sentido nuestra competencia no solo se vuelve en los periódicos, sino también competimos contra estos sistemas bastante bien financiados por las élites o poderes políticos que difunden esta propaganda. Y la baja alfabetización mediática, es decir, no existe cultura en nuestros países, creo yo, de consumo crítico de noticias, es decir, diferenciar periodismo de propaganda no es tan sencillo. Y aquí les traía un par de datos de El Salvador, obviamente, para argumentar o ilustrar lo que estaba explicando anteriormente.
Estas dos tablas son de encuestas de una universidad jesuita en El Salvador, que muestran que el principal consumo de noticias se hace a través de televisión y redes sociales. Es decir, de alguna forma, quienes dicen que predominantemente consumen periódicos digitales es de manera residual. Entonces, el poder de las redes sociales, Facebook y Twitter principalmente, y de la televisión, se vuelven un lastre para nosotros como periódicos y nos obliga a generar nuevas dinámicas para, y aquí vamos a entrar seguramente eventualmente en una conversación sobre los formatos, para en ese gran océano de información cómo ser relevantes. En El Salvador, por ejemplo, esta es una encuesta de 2020 también, la confianza en los medios de comunicación es baja y es mucho menor que la confianza en el presidente o en el gobierno central, por ejemplo, en la misma Fuerza Armada. Y aquí, en el grado de confianza que se tiene en las instituciones, más de la mitad de las personas encuestadas en El Salvador, es la penúltima fila, dijeron tener poca o ninguna confianza en los medios. Entonces, nosotros nos hemos estado preguntando en el Faro últimamente cómo aumentar la confianza de los lectores en nuestro periodismo, y mi intención no es compartirles una fórmula secreta, porque creo que seguimos teniendo retos y enfrentando desafíos, sino contar qué ejemplos o qué cosas hemos realizado que creemos que abonan en ese sentido y que debemos seguir potenciando. La primera, ella es nuestra defensora de lectores, la periodista chilena Mónica González. A ella la nombramos defensora de lectores, es externa al periódico, como una herramienta para hacer el periodismo, el mejor periodismo al servicio de la democracia. Su rol es recibir, o sea, ella mantiene un canal abierto de comunicación con los lectores y lectoras de nuestro periódico para recibir críticas, sugerencias, y cuando consolida cierta cantidad de críticas sobre el mismo tema, las publica en una columna con sus reflexiones, y esto incluso implica que a veces tenga que interpelar a nuestros editores. Por ejemplo, en ciertas notas, un lector puede haber dicho, me parece que el uso de fuentes off the record no se hizo de una forma adecuada en esta nota, y entonces ella increpa o cuestiona, y luego de forma transparente manifiesta su opinión sobre qué le pareció bien o qué le pareció mal sobre la nota. Entonces esto es un ejercicio de transparencia que de alguna forma contribuye al aumento de la confianza en nuestro periódico. El otro es el diálogo permanente con la comunidad. Es decir, y cómo lo vamos reinventando incluso en época de pandemia. Esta es una imagen de una actividad digital que tuvimos con nuestro grupo de miembros o socios, como le llaman en España, que nosotros le llamamos excavadores ciudadanos. Nos juntamos frecuentemente, antes lo hacíamos de forma offline, hoy lo hacemos en canales online, simplemente para discutir nuestros materiales, responder preguntas sobre nuestros principales reportajes, darles actualizaciones sobre nuestro periodismo, nuestro periódico, cambios en el equipo, etcétera. Y creemos que ellos lo valoran mucho y ellos apoyan, y más adelante veremos el tema de membresías. Una de las principales razones por las que apoyan en nuestro periodismo no es por el hecho de poder leer el periódico, porque es de acceso libre, sino es para ayudarnos a que éste exista y por recibir estos espacios de diálogo permanente con nosotros. Tener un portal en el sitio web que explique quiénes son nuestros propietarios también es importante. Es decir, a El Faro se le ha acusado muchas veces en redes sociales de ser propiedad de X persona o de Y persona, cuando siempre ha sido público desde hace como 6, 7 años quiénes son los accionistas del Faro, que son sus propios periodistas. Y por último, y quizá con este me detengo un poco más, el lunes, ayer recién, lanzamos una nueva plataforma que se llama Las Salas, que es el espacio de conversación del Faro. Seguramente a los asistentes, si trabajan en medios, han visto que los medios hemos tendido a tener problemas con la sección de comentarios a nuestras notas, porque más que generar conversación de calidad, se han vuelto un espacio permanente de lucha, de batalla, de insultos entre personas que piensan de una forma versus personas que piensan de otra. Entonces, desde el año pasado empezamos a experimentar con un fondo que conseguimos de la Google News Initiative, para desarrollar una plataforma que no fuera de comentarios a las notas, sino que se generaran salas de conversación sobre ciertas notas del Faro, no todas, y sobre ciertos temas que incluso el Faro no esté cubriendo. Y entre las cosas, entre los detalles que nos parecía relevante destacar de la plataforma, era uno, el ofrecer herramientas que naturalizaran que estar en desacuerdo con una persona es normal, es natural e incluso es deseable. Es decir, esta imagen, la segunda de abajo, es un termómetro donde cuando las personas opinan, por ejemplo, les obliga a posicionarse qué grado de acuerdo o desacuerdo tienen, y les obliga a argumentar su postura respecto a por qué están de acuerdo o desacuerdo con un lector o lectora. Entonces tratamos de reivindicar eso, de reivindicar la duda,
de reivindicar que la realidad también se analiza a partir de matices, no entre blancos y negros necesariamente. Y luego, este botón que ven de Me Aporta también es parte de la experimentación que decidimos en redes sociales. Dicta el like y el retweet, denotan lo valioso de una opinión. O sea, la popularidad se determina a partir de likes y retweets. Nosotros decidimos, entendíamos la importancia de tener reacciones, pero tratamos de darle un vuelco y nos fuimos por la lógica de Me Aporta, que no necesariamente es me gusta, y la concepción que queremos que los lectores vayan asumiendo de esto es distinta. Es decir, cuando yo creo que un comentario que alguien hizo me aporta en mi conocimiento, le das clic. Es decir, de alguna forma se va alejando de la lógica de darle al botoncito del corazoncito. Y la última es la transición del online al offline. Es decir, hay una sección dentro de las salas donde las personas tienen la posibilidad de programar actividades de cómo continuar la discusión que tenías en el portal, de llevarla a un café o a un bar. Básicamente creemos que es posible que, y ahora con pandemia hay que tener cuidado con los protocolos claramente, pero creíamos cuando diseñábamos este proyecto que era posible que yo me pudiera sentar con 10 personas que tuvieran mis mismos intereses, aunque no las conociera, simplemente para comprender sus posturas y ampliar mi conocimiento sobre un tema. Y entonces esa es la lógica de pasar del online al offline. El segundo desafío es un tema de viabilidad financiera. En nuestro caso, y creo que también resume a muchos medios de la región, nuestros ingresos de publicidad son decrecientes. Uno, por la crisis económica de la pandemia, obviamente. Dos, porque nuestros mercados son más pequeños, es decir, la penetración de Internet en El Salvador, a pesar del impacto de las redes sociales, sigue siendo menor. Creo que Nicaragua tendrá un caso similar, quizá Guatemala es un poco más grande. Y en ese caso tenemos, y con publicidad también el duopolio de Facebook y Google afecta de alguna forma los ingresos publicitarios de los medios. Es decir, para una empresa que quiera publicitarse en el periódico, cuando hablo de publicidad me refiero a publicidad pura y dura, es decir, no me refiero a branded content o contenido sponsoreado, que eso nosotros no lo hacemos. Pero obviamente a las empresas a veces van concluyendo que les resulta más eficiente la inversión directamente pagándole a las grandes plataformas tecnológicas que a los medios. Y eso hace que nuestros ingresos sean decrecientes y que no veamos el futuro en este sentido. Esto nos ha generado una alta dependencia de proyectos de cooperación internacional. Es decir, fundaciones privadas o agencias de cooperación internacional que invierten en proyectos periodísticos o en ejes temáticos que nos interesan a nosotros cubrir como medios. Y el toque aquí es cómo reducir esta dependencia, no solo porque el porcentaje sea menor, sino también por diversificar la fuente de organizaciones o fundaciones que te financian. Y por último, hemos detectado una oportunidad con el programa de membresía, que luego les cuento unos datos de nuestro programa. ¿Cómo han sido nuestros ingresos? Este es nuestro pastel de ingresos de 2014, donde nuestros ingresos de cooperación eran el 80%, 16 era publicidad, 3.6 sindicación de contenido, ventas de libros, etcétera, y una porción microscópica los ingresos de la audiencia. Para 2019, que era el último año cerrado, cuando cerramos esos datos, la cooperación habíamos logrado reducir la cooperación, aumentar levemente los ingresos de la audiencia, y publicidad había aumentado. Eso es 2019. 2020, obviamente, con la pandemia, nos desató, y esto que habíamos logrado bajar del 80 al 65% se nos fue otra vez para arriba. Es decir, en la pandemia en Centroamérica nosotros nos enfrentamos a la crisis económica, pero a la vez a retrocesos democráticos, por lo que contaba al inicio de esta conversación. Entonces, cuando más información necesitaba, cuando el periodismo independiente más se entendía como un servicio de primera necesidad para sus lectores y más consumo había de periodismo en plataformas en línea, decidimos que hubiera sido una mala señal el cortar costos y el cortar personal, porque significaba llevar menos información noticiosa a tu audiencia. En ese sentido, tratamos y gestionamos más proyectos de cooperación internacional, pero obviamente en términos de modelo de sostenibilidad nos aumentó la dependencia. Con el programa de membresías, nosotros lanzamos una campaña en 2019 que se llama Periodismo Incómodo, es decir, el faro Periodismo Incómodo, y lo que hacemos permanentemente es tratar de mantener mensajes que reflejen como los statements en lo que nosotros creemos o lo que nuestros lectores nos han dicho que es lo que valoran de nuestro periódico, para mostrarlos a nuestro público, en tratar de ser lo más creativos posibles en distintas plataformas y difundirlo en redes sociales para que la gente llegue a este sitio, que es el sitio para hacerse miembro y hacer un aporte mensual, anual, o también puedes hacer un aporte una única vez, y así formar parte de la comunidad, que no significa, nosotros no tenemos una paywall, es decir,
no hay un número limitado de artículos que una persona puede leer hasta que se convierta en socio o miembro, sino que esto es más por los beneficios emocionales que comentábamos al inicio de mantener un diálogo y un acceso permanente a nuestra redacción en concreto. Entonces, nuestro programa de membresía en algunos números, empezamos con 323 excavadores ciudadanos el año 2020, cerramos con 667 y actualmente tenemos 769. Los aportes van desde 2 mensuales hasta 500 anuales. Nosotros no hacemos diferenciación entre quien nos paga 500 anuales y quien nos paga 2 mensuales. Es decir, nosotros tenemos un punto de partida que antes era 5 mensuales y por la pandemia decidimos reducir las barreras económicas para que alguien se pudiera sumar a la comunidad y nos fuimos a los 2 mensuales por esa razón. Pero reciben las mismas invitaciones y reciben los mismos boletines. El aporte anualizado promedio es de 83 y el 65% de excavadores residen en El Salvador. Y ahí me lanzo la pregunta porque a la vez me sirve como una especie de autorreto de si para nuestros 25 años que cumplimos en 2023 creemos que es viable o no apostar por los 2.500. Según investigaciones que hemos hecho, creemos que sí, es decir, lo común es que podamos convertir eventualmente a un 1% de nuestros lectores mensuales. Nosotros tenemos 300.000. Es decir, no es locura pensar que el Faro pudiera llegar a 3.000 miembros, que ya representaría una porción mucho más significativa de nuestro presupuesto en el camino hacia lograr la viabilidad financiera. Y el tercer desafío, y con esto voy cerrando, es el tema de resistencia a los ataques a la libertad de prensa. Aquí he sistematizado el caso del Faro, pero en concreto creo que hay mucho que hablar para cada uno de los países centroamericanos. En el Faro hemos tenido 3 auditorías simultáneas en 2018, Ministerio de Trabajo, Hacienda y Economía, y desde julio de 2020 estamos, y no han terminado, con 4 auditorías fiscales de parte del Ministerio de Hacienda para 4 ejercicios distintos. E incluso estas 4 auditorías llevan 7 meses y actualmente estamos con un amparo de la Corte Suprema de Justicia porque en la auditoría se nos pedía información que a criterio nuestro y de nuestros abogados era información que excedía el interés tributario. Una de ellas era el nombre y apellido de nuestros suscriptores, de nuestros miembros, porque nosotros presentábamos la facturación, pero también nos estaban pidiendo nombre, apellido y correo. Y siempre nos negamos a entregar esa información y actualmente tenemos un amparo con medidas cautelares que nos permite, o al menos por ese momento nos permite no estar obligados a entregarla. Hay un permanente acoso de parte de estructuras digitales impulsadas por ataques del presidente y sus funcionarios. Es decir, hay un permanente acoso digital a periodistas del Faro y de otros medios en El Salvador y seguramente en otros países de Centroamérica es igual. Hay publicaciones difamatorias en sitios web controlados por el gobierno y con esto que mencionaba anteriormente de la alfabetización digital. Hay muchas personas que ven en el mismo balde, en el mismo plato, evalúan a El Faro o Revista Factum, que es otro medio salvadoreño, o Gato Encerrado, que es otro medio salvadoreño, versus estos sitios de propaganda o sitios web que son controlados por el Estado. Y la Asociación Salvadoreña de Periodistas ha sistematizado robos, al menos en dos casos, de las computadoras en casas de periodistas mientras ellos no estaban. Y nosotros tenemos fuentes que nos han indicado que recibimos seguimientos e intervenciones telefónicas. El caso en El Salvador inició en 2019 con esta fotografía que fue cuando en septiembre de 2019 a un periodista nuestro se le bloqueó de ingresar a una conferencia presidencial donde el presidente Bukele iba a inaugurar la CICIES, que era en teoría basada en el modelo CICIG de Guatemala, como una comisión internacional apoyada por la OEA para investigar la corrupción y la impunidad, y no se le permitió entrar. Esto venía de una seguidilla de conferencias de funcionarios públicos donde al Faro no se le permitía preguntar. A partir de eso, durante 2020, sobre todo cuando medios como el Faro y otros medios, no solo nosotros, empezamos a publicar casos de falta de transparencia o incluso de corrupción en el manejo de fondos públicos para el combate a la pandemia, la ola de ataques aumentó. Entonces creo que es una caricatura nuestra que ilustra cómo el presidente guía a través de las plataformas digitales el acoso y el ataque a periodistas. Esto también se acompañó de la creación de un medio estatal en el último trimestre de 2020. Se creó Diario El Salvador y Noticiero El Salvador en el canal estatal, presentadas como alternativas para dar información veraz, etcétera, pero en la práctica han funcionado como propaganda al gobierno y creíamos que, esto basado en nuestra campaña, creemos que es una caricatura que lo ilustra, es decir, el cuestionarnos, vea que el rey va desnudo versus todos admirando el traje, cómo va caminando el rey, que es el presidente.
Y quizá el momento más crítico para nosotros fue en septiembre del año pasado, cuando el presidente en una cadena de 2 horas, en una cadena nacional de 2 horas, dedicó 30 minutos para atacar el Faro y decir que estas auditorías de Hacienda que les comentaba estaban llevándose a construir un caso de lavado de dinero contra el periódico. No sabemos por qué el presidente, porque en teoría por la ley no debería haber sabido esto. Estamos todavía en proceso, las auditorías no han terminado. Hemos pagado nuestros impuestos, por tanto, no estamos preocupados en sí por el tema técnico, sino cómo políticamente puedan intentar utilizar las instituciones para seguir atacándonos, intentar silenciarnos. De hecho, durante todo ese tiempo de ataques al Faro en el último año, hemos tenido bastantes pláticas con colegas como los de Confidencial, quienes nos han contado su experiencia de cómo han logrado mantener el medio y hacer periodismo, incluso desde momentos desde el exilio, y han sido referencia para nosotros en el tema de lidiar con ataques. Una buena noticia de este ataque fue que la semana posterior a esta conferencia del presidente, tuvimos un incremento en nuestra escala bastante alto de nuevos suscriptores o nuevos miembros. El ataque digital del presidente y algunos de sus principales funcionarios se traduce en eso, en permanente menciones de que somos panfletos, plumas pagadas, le están tocando, perdón el francés, los huevos al tigre, que esto lo ponía uno de sus principales funcionarios y exsecretario del partido oficial cuando publicamos documentos oficiales, no testimonios de una negociación del gobierno salvadoreño con las pandillas para reducir homicidios. Y para ir cerrando, el escenario creemos que se puede volver más adverso porque luego de las elecciones del 28 de febrero, la mayoría calificada quedó en el oficialismo. Entonces, la Asamblea Legislativa, la población, en unas elecciones legítimas, no fraudulentas para nada, el oficialismo obtuvo mayoría y eso significa que el presidente controlará 2 de los 3 poderes del Estado y entre otras cosas será quien elija fiscal general en diciembre del 2021 o procurador de los derechos humanos. Y eso obviamente en términos de el sistema de pesos y contrapesos, en el tema de libertades para la prensa independiente, es peligroso y creemos que el caso de Nicaragua es ilustrativo para nosotros en ese sentido con las leyes que han implementado como la ley de agentes externos o la ley Mordaza, que creemos que son herramientas que buscan silenciar al periodismo. Cierro un poco más positivo y esto lo publicamos en un editorial del 2006, cuando hablábamos de hacer periodismo yendo contra la corriente, que de alguna forma creo que ilustra lo que pasa en Centroamérica. Sabemos que eso implica a veces incomodar también a nuestros lectores, pero lo importante es que los principios que nos rigen, sobre los que creamos, que es el interés público, más allá de temas políticos o económicos, se mantenga fiel y que sigamos haciendo periodismo basado en principios y en el servicio de la comunidad para proveerles herramientas intelectuales y ojalá de esa forma se involucren activamente en transformar los principales problemas de la región, que son muchos. Y con eso me quedo y podemos seguir platicando. Gracias, Carlos, por tu presentación. Estamos recibiendo preguntas de nuestra audiencia desde Europa y Latinoamérica. Cindy, permíteme, antes de pasar a las preguntas, yo quería que fueras tú quien nos contaras un poco la situación en Nicaragua y que nos dijeras a ver cómo está, en qué estado está la libertad ahí, que Carlos te lo ha dejado votando, como quien dice, y si te parece, cuéntanos tú un poco cómo lo ves. Sí, no, más bien muchas gracias por la pregunta. Yo te escuchaba ahora al inicio cuando hablabas sobre la dictadura franquista y yo sé que España y Nicaragua compartieron momentos muy importantes en su historia a finales de los 70, cuando cayó la dictadura franquista y también la dictadura somocista en Nicaragua. Un momento de mucha felicidad. En ese momento fue parte de ese movimiento el presidente Daniel Ortega, el actual mandatario de Nicaragua. Ayudó a derrocar esta dictadura, hoy día lleva 14 años en el poder y pues lo que vemos es que tenemos un régimen que muchos consideran autoritario. Hay una seria preocupación por una crisis que estalló en 2018, una crisis sociopolítica de derechos humanos, una crisis económica y es una crisis que persiste, ¿no? Empezó cuando el gobierno reprimió brutalmente las masivas manifestaciones ciudadanas en su contra, dejando más de 300 muertes, miles de heridos, decenas de miles de nicaragüenses que salieron del país, centenares de presos políticos, de los cuales aún 100 permanecen en las cárceles, y desde entonces existe y persiste un estado policial de facto, donde está prohibida cualquier tipo de manifestación ciudadana, excepto las que convoca el gobierno y su partido, el Frente Sandinista, que es el partido que está en el gobierno y que además ha conculcado
todas las libertades cívicas. También escuchaba ahora a Carlos y la verdad es que me preocupa mucho escuchar lo que sucede en El Salvador, porque vemos síntomas que nosotros conocemos desde el inicio del gobierno de Ortega, ¿no? Como no ofrecer ningún tipo de información pública a los periodistas, establecer los propios medios de comunicación con propaganda de gobierno, y criminalizar y dirigir un discurso de odio contra los medios que le critican. Y en este contexto, pues, ha habido, ¿verdad? Se ha aumentado la represión al periodismo independiente. Hay graves y constantes ataques de 2018 para acá. Durante las manifestaciones de abril murió un periodista, el periodista Ángel Gaona, cuando daba cobertura a una manifestación. Luego, en diciembre de ese mismo año, tuvimos a los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, fueron detenidos arbitrariamente en las oficinas de su canal de televisión, que se llama 100% Noticias, fueron puestos en prisión por 6 meses y en confinamiento solitario. Pero además de apresar a los colegas, también en ese mismo mes la policía asaltó y robó los equipos de 100% Noticias y del medio al que pertenezco, Confidencial. Al día siguiente, además, realizó una ocupación manu militari de nuestro edificio. Desde ese entonces hemos tenido unos 70 periodistas más o menos que salieron del país para protegerse, entre ellos mi jefe, el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, que estuvo exiliado en Costa Rica por 11 meses, y todavía quedan como unos 30 periodistas que no han regresado por temor a amenazas y persecución. Solo en 2020, Juan, se registraron 360 violaciones a la libertad de prensa, desde agresiones físicas y verbales, amenazas de partidarios del gobierno, asedio policial hacia periodistas y condenas judiciales también contra periodistas críticos. Y la situación, lejos de mejorar, lamentablemente continúa deteriorándose. Este año el gobierno consumó la confiscación ilegal de las oficinas de Confidencial y de 100% Noticias y otras organizaciones de sociedad civil. Esa foto que presentaba Carlos era de ese edificio en rosado. Esas son las oficinas de Confidencial que el gobierno se adjudicó y se las dio al Ministerio de Salud para instalar centros de salud para la población, y lo hizo pues de manera arbitraria, ilegal, sin dar ningún tipo de explicación a través del sistema judicial de nuestro país. Además, 100% Noticias y Confidencial estamos censurados de la televisión nacional y del sistema de cable. Y lo que les comentaba al inicio es que en los últimos meses, además, el gobierno se ha dedicado, uno, a atizar ese discurso de odio hacia los periodistas, y dos, a aprobar leyes que consideran represivas los especialistas constitucionalistas y de derechos humanos. Están creadas, dicen, para revestir de una supuesta legalidad o legitimidad jurídica algunos de los ataques que ya hemos visto, y para intimidar aún más a quienes cuestionan al actual gobierno. Estas leyes han preocupado sobremanera a la comunidad internacional. El Parlamento Europeo se ha pronunciado, altos funcionarios estadounidenses, la Organización de Estados Americanos a través de la CIDH. Es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, por ejemplo, que criminaliza a las organizaciones y los medios que accedemos a fondos de cooperación externa, y la Ley de Ciberdelitos, que supuestamente castiga la difusión de noticias falsas y la filtración de información pública. El problema es que en Nicaragua no existe la independencia de poderes del Estado, y además tenemos un gobierno que considera a la prensa independiente su enemigo, un gobierno que, como lo ha descrito el relator para la libertad de expresión de la OEA, Pedro Vaca, aplica una censura de prensa física, jurídica y simbólica. En medio de esa situación, de ese panorama, Juan, Carlos, y a quienes nos están escuchando, pues yo pienso que lo importante es que los periodistas, el gremio de periodistas independientes, no han claudicado en su labor, están muy comprometidos con lo que significa ejercer en medio de un sistema que, como decía, pues es autoritario y nos considera sus enemigos, y consideramos que el periodismo es una de las últimas barricadas que sostienen ese deseo, ¿verdad?, de mantener y demandar que se restablezcan las libertades cívicas en Nicaragua. Sí. Es verdad, además, que me ha gustado mucho la expresión de Carlos de que los presidentes son alérgicos a la crítica. Está muy bien definido. Yo creo que es que además el populismo, los movimientos populistas de todo tipo, de toda clase, siempre buscan un antagonista y encuentran el mejor antagonista en la prensa. Siempre es el rival. Lo ha pasado con Trump, en Europa lo estamos viendo ahora. Países de los que se habla menos, como Polonia, por ejemplo, o como la Hungría de Orbán, encuentran en el periodista el objetivo, el enemigo a batir, porque funciona muy bien y porque hace ruido, que en el fondo es lo que buscan.
Sí, bueno, gracias por la oportunidad. La verdad, como decía, es muy complicado y yo me pregunto realmente qué tipo de salidas podemos tener en situaciones tan complicadas en donde hay esta amenaza tan directa, ¿no?, del poder político y cómo además sortear estas otras dificultades que ustedes han nombrado. Pero vamos también a dar paso a las preguntas de las personas que nos acompañan a través de Zoom, de la plataforma Zoom y también de Facebook. La primera pregunta es de Kevin de la Vega, de Guatemala, periodista. Pregunta, ¿cuáles son las principales amenazas para el periodismo formal en la actualidad por parte del periodismo ciudadano? ¿Es la información compartida en redes sociales por los usuarios una amenaza para el periodismo profesional, Juan? No, yo no creo que lo sea. Yo lo que creo es que el periodismo ciudadano no es periodismo. Es una cosa que está muy bien, que es muy útil, que puede aportar mucho, pero que no es comparable con el periodismo. Otra cosa es que el periodismo se pueda apoyar en la información que recibe del ciudadano, que eso me parece óptimo, me parece muy bien. Pero el rol de verificador de que lo que se está contando es verdad, lo tiene que hacer el periodismo. No te lo puede hacer un ciudadano. Es muy fácil enviar un vídeo, por ejemplo, sobre una manifestación, pero alguien te tendrá que, de verdad, explicar qué es la manifestación de la que están hablando y que no fue una manifestación de hace un año o de otro motivo distinto. O sea, el periodismo no puede renunciar a su rol y el ciudadano puede complementar, puede facilitar, puede aportar, por ejemplo, esa visibilidad que da ahora el que todo se graba con la pantalla de un móvil. Y eso puede complementar una información, pero eso no es la información. La información la hace el periodista y se puede apoyar en lo que el ciudadano le facilite. Pero vamos, no es un peligro el periodismo ciudadano porque no es periodismo. Y en esa misma línea, Carmelo Flores pregunta, ahora que todo el mundo puede publicar y dar noticias en cualquiera de los soportes que la tecnología pone en nuestras manos, ¿qué papel juegan o deben jugar las facultades de ciencias de la información como garantes de la profesionalidad? ¿Qué pensás, Carlos? Yo creo que total, es decir, pero ojo, al menos para nuestros contextos, la población que tiene acceso a estudios universitarios es limitada, es decir, creo que es un trabajo mucho más macro del Estado a través del Ministerio de Educación, al menos en términos de cómo debería ser, por lo que yo mencionaba, por ejemplo, de alfabetización mediática, donde las facultades de Ciencias de la Comunicación sean aliadas, porque yo suscribo lo que decía Juan anteriormente, no debería ser competencia porque son cosas distintas. Hay un trabajo de verificación y de uso de método que el periodista, yo no soy periodista, pero que el periodista ejecuta, que no se puede comparar. Dicho eso, a la hora de hablar de la distribución de la información, obviamente necesitamos que las personas puedan consumir críticamente y diferenciar. Este es un medio que me dice quiénes son sus dueños, este es un medio que me dice quiénes son sus dueños y cómo se financia, versus este es un sitio que no me dice esa información, este es un medio que los periodistas firman sus notas, versus este es un medio que no me dice quién me está firmando esa información. Es decir, para los periodistas yo entiendo que es un tema ético importante, es decir, el firmar cada adjetivo que publicas en una nota, es un tema ético bastante serio. En consecuencia, que la ciudadanía, a la hora de distribuir y poder diferenciar entre ese océano de información que ven en redes sociales, creo que el tema de alfabetización mediática es clave. Y sí, las facultades de Ciencias de la Comunicación juegan un rol importante, pero creo que trasciende todavía más allá. Y seguramente los medios también tenemos nuestra tajada del pastel. Sí, yo respecto a las facultades de comunicación, creo que el papel es el de siempre. Tienen que formar al periodista. Lo que pasa es que hay que formarle en cosas distintas. Antes valía mucho más la teórica, ahora hay que saber un poco de todo. El periodista tiene que tener conocimientos de economía, de historia, tiene que tener conocimientos amplios que las facultades ya enseñan, no digo que no lo hagan, y lo que tienen que enseñar es al periodista, al joven futuro periodista, le tienen que enseñar a cuestionarse las cosas, a preguntarse, a no darlas por hecho o no creerse todo lo que les llega, sino de alguna manera pues eso, a preguntarse si de verdad hay alguien interesado en eso, ¿no? Que es lo primero, igual que decíamos siempre que noticia es algo que alguien está intentando que no se publique, también estamos un poco en lo inverso, ¿no? En quién sale beneficiado de que se publique una historia. Pues creo que hay que enseñarles a los jóvenes esto, a cuestionarse esas cosas, entre otras cosas, para evitar uno de los grandes males que yo veo en el periodismo actual, que es que ahora mismo nos hemos convertido en un periodismo de declaraciones. Ponemos el micrófono a una persona, en el mejor de los casos se lo ponemos a la persona que le lleva la contraria y ahí hemos terminado nuestro trabajo. No,
Eso no es nuestro trabajo. Eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren el micro y quieren explicar. La capacidad analítica es lo que tiene que poner el periodista. Y eso lo tienen que enseñar las facultades de comunicación. Sí, definitivamente un ingrediente clave que no debería faltar en las escuelas y las facultades de comunicación es la capacidad crítica, de ejercer pensamiento crítico, ¿no? Tenemos una pregunta de Stephanie Claudia Müller, corresponsal de, voy a leer este nombre tal cual se leyera en español, pero es un nombre en alemán, Wirtschaftswoche, espero que lo esté diciendo bien, de Alemania. Nos dice Stephanie, ¿cómo es posible que los medios de comunicación en España todavía dependen tanto de la compra de una cobertura positiva sobre las empresas que pagan? A veces solamente se acuerda el silencio sobre algunos problemas. Esto es profundamente antidemocrático y provoca que canales de YouTube de unos locos y locas tengan cada vez más importancia e influencia en la gente. Bueno, creo que esto se da también en países aquí en Latinoamérica, lamentablemente. Creo que en Costa Rica, de hecho, en donde hay más libertad de prensa, los periodistas estamos más seguros y tenemos más acceso a información, sí también hay una fuerte influencia de las empresas que financian pues a través de los espacios publicitarios que compran. Sí, yo creo que la presión que recibe el periodista no solo es desde el ángulo político, también está la que viene desde el punto de vista empresarial y el financiero, el económico. Es evidente que la publicidad ha tenido una influencia enorme en los medios. También que los medios tratan de luchar para que no exista esa influencia. El problema está cuando no es tan claro. O sea, igual que hablaba antes Carlos, mencionaba lo del contenido patrocinado, que es una cuestión que a mí siempre me ha sorprendido, que tú publiques una información que te patrocina una empresa. Pero bueno, lo podemos entender, es una manera de financiarse. El problema es cuando tú no estás explicando que ese es un contenido patrocinado. Me explico. Antes Coca-Cola, por ejemplo, lo que te vendía era un anuncio en el que salía gente bebiendo Coca-Cola en la playa y muy feliz. O una marca de cerveza era lo mismo, te ponían un botellín y la gente pasándoselo bien. Ahora no les interesa esa publicidad. Ahora lo que te va a publicar un periódico es un informe que dice, que lo ha publicado la Universidad de Wichita, y el informe es cierto, que dice que el azúcar es bueno para la salud. Probablemente, insisto, el informe es cierto, pero hay otros 100 o 200 que dicen que no es verdad. Yo recuerdo una información que me hizo mucha gracia. Explicaba que la cerveza era buena para la salud, pero en todos los efectos. O sea, era buena para el Alzheimer, era buena, o sea, lo explicaba todo y concluía diciendo que la tripa cervecera era un mito. Claro, me encantó la información, me la quedé, la luzco cada vez que hace falta, no, la cerveza es maravillosa. Pero evidentemente tuve claro que había alguien interesado en que se publicara esa información. Por tanto, el problema que hay ahora es cuando la publicidad no es directa, no es una cosa independiente que tú plasmas en tu periódico, en este caso en un periódico digital, que aparece y cuando acaba la publicidad sigue la información. No, el problema es que está entrelazado y que obliga al lector a mirar con ojos críticos y decir, ¿por qué me están contando esto? Sí, es uno de los vicios que tiene el periodismo ahora mismo, estoy de acuerdo. Hay una pregunta para mí, si me permiten, colegas, tomarme un momento para contestarla. David Ortiz pregunta, ¿cómo influye el Frente Sandinista, que es el partido gobernante, en las tendencias del periodismo y modelo de negocio? ¿Cómo cambió el periodismo impreso y cómo implementan el periodismo digital? Bueno, esto es bien importante de explicar porque en Nicaragua la situación para los medios de comunicación en términos de buscar cómo sobrevivir financieramente es bastante crítica. El gobierno y la familia presidencial se ha adueñado de una gran cantidad de medios de comunicación, canales de televisión, radios, y tienen también pues una batería de medios que lo que hacen es difundir propaganda. Entonces, desde el inicio de su mandato, por ahí de 2008, empezamos a ver un serio detrimento en los otros canales, ¿verdad? Porque empezaron a hacer un poco de competencia desleal, ¿no? Empezaron a bajar los precios de las tarifas publicitarias y eso afectó grandemente a los medios que no eran del gobierno o de la familia. Entonces, desde ese momento se empieza a ver afectado, ¿verdad?, la calidad y los recursos con los que contábamos. Poco a poco fueron adquiriendo más medios. Por ejemplo, yo trabajaba para un canal de televisión que era el más antiguo y el más visto, y de un momento a otro fue comprado, ¿verdad?, por un allegado a la familia presidencial, y el sistema de noticias está pues ahora acaparado y está controlado por periodistas que
lo que hacen es propaganda. Entonces en ese momento yo tuve que renunciar, por ejemplo. Así fueron como arrinconando, digamos, a los medios independientes del gobierno, y luego viene y estalla la crisis en 2018, que además trae una severa crisis económica que persiste. Entonces tenemos una crisis económica, los anunciantes tienen mucho menos dinero ahora para pautar, y por el otro lado, pues nosotros intentamos este modelo de membresía como el que tiene el Faro, pero tenemos a nuestras audiencias que no tienen tal vez la capacidad de pagarnos, aunque así lo quisieran. Entonces es una situación muy, muy difícil en este momento tratar, digamos, como de tener ese equilibrio financiero que también nos garantice la independencia, ¿verdad?, editorial. Vamos a continuar ahora con Guido Moreno. Consulta para Carlos, ¿qué roles exactamente desarrollan los excavadores ciudadanos y ellos reciben algún aporte económico de parte del Faro? Saludos desde Ecuador. Gracias, Guido. No, los excavadores ciudadanos no reciben aportes económicos, sino que ellos nos dan aportes económicos a nuestro medio. Es decir, ellos pagan una especie de membresía mensual o anual, y tampoco lo hacen por leer el Faro, sino que lo hacen porque apoyan nuestra misión de periodismo independiente, de informar, de ofrecer herramientas intelectuales a la ciudadanía, y los beneficios que reciben van desde boletines exclusivos, a veces les damos primicias de algunas noticias, es decir, la noche anterior les enviamos un newsletter con lo que vamos a publicar al día siguiente, encuentros mensuales con ellos y descuentos en algunos de los eventos que hacemos o en nuestros libros. Me dicen en España no entendemos qué son los excavadores ciudadanos. Hay que explicar que ese es un término propio del Faro. Sí, sé que es muy extraño. Ese es el término porque nosotros empezamos el tema de monetización de nuestros lectores con una campaña de crowdfunding en 2015. Eso fue antes de empezar a experimentar con membresía. Y esa campaña se llamaba Excavación Ciudadana, que el concepto surgía del hecho de que los lectores y lectoras nos ayudaran a ir más profundo en los temas que más les importan. Y ahí va la lógica de excavación, y que lo hicieran de forma cívica, como ciudadanos. Entonces, el concepto de esa campaña no fue muy bien, y entonces cuando transitamos de crowdfunding a membresías, decidimos mantener el mismo nombre de la comunidad, es decir, porque ha habido cierto arraigo o sentido de pertenencia de las personas que están desde esa época, en decir, yo me identifico como un excavador ciudadano del Faro. Gila Hubschman dice, soy venezolana, el tema de la libertad de expresión y cierre de medios, así como acoso, secuestro e inclusive despido a periodistas es y ha sido durante años parte de la realidad periodística y noticiosa de nuestro país. Vemos además que quienes han podido emigraron y finalmente la consecuencia ha sido la creación de nuevos medios en plataformas digitales en las que se trata de cubrir noticias nacionales y opinar con libertad sobre la realidad. Creo que es más un comentario. También hay un fenómeno similar en Nicaragua. Por fortuna, muchos de los periodistas que se exiliaron lo que han hecho es crear nuevas plataformas digitales en las cuales puedan seguir denunciando, puedan seguir informando, y eso es algo positivo de contar ahora, ¿verdad?, con la plataforma de internet. Y pregunta Antonio, me pregunta a mí, en medios como Confidencial tienen miedo de no contar alguna historia por miedo a las represalias. Es cierto que en Nicaragua la libertad de expresión está tan amenazada que pueden prohibir eventos online por miedos infundados a posibles críticas. Sí, definitivamente, como dije, hay un estado policial. Si no son actividades promovidas por el gobierno, no se pueden realizar. Y sí, hay miedo de contar ciertas historias, pero de igual manera las contamos. O sea, al final, lo que decía Aguila de los periodistas que se van y siguen informando, o los periodistas que siguen dentro de países como Nicaragua o Venezuela, que continúan informando a pesar del miedo por las repercusiones y las represalias, lo que hay, que muchos colegas dicen, es terquedad. Hay mucha terquedad de los periodistas que a pesar de estas amenazas están sumamente comprometidos con esa misión y esa vocación de servir y de informar. José del Carmen pregunta, con la proliferación de sitios dedicados a informar, ¿estamos ante una reedición del Código de Ética? ¿Qué pensás, Juan? Perdón, lo tenía apagado. Bueno, yo lo resumo un poco en lo que estamos diciendo, en que cuando nos vemos tan inundados, tan sobrepasados a base de información, hay que volver a los orígenes. Y los orígenes es la función del periodismo. Sabemos para qué existe el periodismo y tenemos que remontarnos constantemente a eso. Pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar
los conflictos, las presiones, pero la utilidad, el servicio que tiene que ejercer el periodismo es el mismo. Y tampoco ha cambiado tanto la manera en la que hay que hacerlo. Pueden surgir más dificultades, pero entonces yo creo que cuando surgen estas cosas, sí, en efecto, lo que hay que hacer es volver al origen y decir, ¿para qué servimos? Pues servimos para contar lo que está pasando. Y además para contarlo de una manera clara, limpia, veraz. Entre otras cosas porque solo haciéndolo así consigues la credibilidad suficiente como para que mañana le intereses a alguien. O sea, aunque solo sea por un motivo de supervivencia, hay que retomar, hay que volver al origen y hacer el mejor periodismo posible, que es el único que te va a permitir sobrevivir en un mundo como el que hay ahora, en el que la información llega por todas las vías, por todos los canales. De alguna manera, cuando se habla de la capacidad de las redes como medio, creo que es uno de los debates claves en esto. Si las redes son un canal o si las redes son un medio en sí. Bueno, yo por supuesto creo que son un canal y que el medio tiene que ser el que responda de la información. La cabecera es la que tiene que demostrar que lo que está debajo suyo es cierto. Lo otro son solo canales. Claro, el problema es cuando, por ejemplo, surge que en Twitter ejerce un papel editorial cuando deciden censurar la cuenta de Trump. No digo que no esté de acuerdo en que a lo mejor es mejor no ir nunca a Trump. Lo que digo es que el papel que ha tomado una red social como Twitter es el de un editor. Si tú decides cerrar esa cuenta, estás ejerciendo de editor. No digo que esté mal hecho, digo que has cambiado tu función. No sé cómo lo veis vosotros, cómo lo ves Cindy, cómo lo ves Carlos. Sí, yo coincido, sobre todo porque obviamente plataformas como Twitter, Google, Amazon, Apple, Facebook son empresas privadas que tienen altos intereses y entonces al volverse, como bien mencionas, editor, creo que han marcado una pauta distinta, sin duda. Juan Ignacio Vecino nos pregunta por qué los embajadores y representantes de las embajadas en España mienten sobre lo que pasa en sus países. No entiendo muy bien a qué se refiere, pero no sé si quieres contestar, Juan. Poco puedo decir. Vamos a ver, si tú quieres saber lo que pasa en un país, no es el embajador la persona para que te lo cuente, son los medios de comunicación. Si te quieres informar de algo, vete a los medios. De hecho, yo diría que el proceso es el inverso, que los embajadores, para obtener su información, la recalcan, la sacan de los medios. Cuando un embajador, de los casos que puedo conocer, de un país extranjero en España, publica algo, en el fondo lo que ha hecho es coger lo que ha publicado los medios españoles, resumirlo y hacerlo a modo de informe. Pero lo que ha dicho es lo que ya han dicho los medios. O sea, hay que ir a la fuente, hay que ir al periodismo para obtener la información. Guido Moreno dice, saludos Carlos, ¿en qué redes sociales han incursionado en el Faro y cómo consideran ingresar o no a una nueva red social? Yo aquí agregaría el caso TikTok, por ejemplo, que pues a mi modo de ver implica un esfuerzo mayúsculo, pero que parece ser la gran tendencia entre la generación más joven. Sí, yo todavía estoy contemplando si abrir o no abrir TikTok. Es buena pregunta, porque de hecho, o sea, obviamente ahora parte del método periodístico en las redacciones, y ya no solo los periodistas, sino también el resto de profesionales que trabajamos en medio, necesitamos tener esas conversaciones sobre el proceso de distribución y los canales de distribución que utilizamos para mostrar nuestros contenidos, ¿no? Dicho eso, Guido, nosotros tenemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No tenemos un protocolo establecido para definir si vamos a incursionar o no en otra red. Probablemente lo fácil sería decirte que los jóvenes están en TikTok y por tanto vamos a abrir TikTok. El problema es que también cuando decidiéramos abrir TikTok, tenemos que saber bien cómo, por qué y quién, ¿verdad? Es decir, de periódicos serios, yo el único medio que conozco que tiene TikTok es el Washington Post, y lo hacen bien, pero porque tienen un personaje dedicado a eso. Obviamente ahí también entra el tema de recursos, es decir, nosotros no podemos darnos el lujo de decir, vamos a tener una persona responsable de crear comunidad en TikTok. Entonces, dicho eso, nos obliga a hacer juego de equilibrios en términos de la inversión en periodismo, la inversión en distribución y demás.
Gracias, Carlos. Felipe Molina nos dice uno de los retos fundamentales de los medios digitales generadores de contenidos periodísticos es mantener un periodismo investigativo comprometido con la información veraz. En el periodismo tradicional se mencionaba al patrocinador y esto es legítimo desde el punto de vista comercial, pero ¿qué influencia tiene el origen de los fondos gubernamentales, no gubernamentales, nacionales, extranjeros en la línea informativa y editorial del medio? ¿Puede comprometer la veracidad no trazar una barrera clara que diferencia entre publicidad, propaganda e información? ¿Es real la información sobre la aparición de algún periodista de medios digitales en planillas partidarias en poderes del Estado elaborando contenidos en medios digitales? Carlos, ¿empiezas tú si quieres? Justo. Con lo último, en nuestro caso, pues nadie de la plantilla del periódico tiene cargos públicos y creemos que es incompatible eso para dejarlo fuera. Luego, en el término de qué grado de inmiscuirse pueden tener en nuestra independencia, pues en nuestro caso es nulo, tanto desde los anunciantes como las organizaciones de cooperación internacional o los mismos socios o miembros. Pongo dos ejemplos. El primero, nosotros, por ejemplo, decidimos, no porque hubiera un intento de influenciar nuestra línea editorial, sino porque decidimos llevar un paso más allá de nuestra rigurosidad. Hace un par de años la Junta Directiva del periódico decidió dejar de recibir o no recibir ni aplicar a fondos que provinieran del gobierno de Estados Unidos o de agencias de cooperación de Estados Unidos. La razón, el análisis nos dijo, el gobierno de Estados Unidos tiene una influencia extremadamente alta en la situación política de El Salvador y Centroamérica y en consecuencia el poder recibir fondos de ellos puede ser como un llamado a pensar que hay un conflicto de interés. Entonces decidimos, si bien no hubiera habido influencia, decidimos llevar la línea todavía un paso más allá y no recibimos fondos de cooperación. Y la otra experiencia es con publicidad. Por ejemplo, nosotros tuvimos por un tiempo un anunciante que era un supermercado y tan no había influencia en nuestra línea que hubo un tiempo en que la portada, la cabecera de publicidad era el anuncio de ese supermercado. Y la primera noticia que tuvimos durante un momento era una historia que contaba un caso de mal manejo de una persona que había intentado robar en ese supermercado y que habían ocultado el cadáver o algo parecido de ese supermercado. Obviamente era una noticia que generaba incomodidad al anunciante, pero obviamente hay un muro bien marcado entre el anunciante y nuestros periodistas. Sí, yo creo que, como dice Carlos, es incompatible el ejercicio del periodismo con el ejercer en algún cargo público. Yo también lo veo así. Que la publicidad trata de influenciar no es nuevo y no va a cambiar. Es su rol, no hay ningún problema en que sea así. Tiene que ser el periodismo el que no se deje influenciar, lo cual no siempre es fácil, sobre todo si tú tienes todos los huevos puestos en la misma cesta. Si tu modelo de negocio depende únicamente del periodismo, de la publicidad, pues lo tienes más complicado. Eso es así. Aquí, y añado un pequeño detalle, aquí tenemos un problema en España mayor, que es la capacidad o la influencia o la capacidad de presión que hay a través de la publicidad institucional. No esa publicidad de una empresa privada que puedes entender, que sabes por dónde va, sino pues las campañas publicitarias del propio Estado, del gobierno, son muy golosas. E incluso, en algún caso concreto, y lo voy a mencionar, se ha llegado a pagar, conocéis todos bien un poco el conflicto que hay en España con Cataluña. Bueno, pues la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, ha financiado la edición en catalán de determinados medios de comunicación. Evidentemente, cuando has financiado el 100% de esa edición digital, de esa edición en catalán, pues la dependencia, la influencia es grande, voluntaria o involuntaria. Bueno, el periodismo tiene que tratar de evitarlo. No digo que tenga que evitar esa subvención, sino que esa subvención no te cambie tu línea editorial ni tu manera de actuar. Claro que es difícil, desde luego es uno de los retos del periodismo. Por eso decimos que las amenazas que sufre el periodismo pues no son solo la falta de libertades y no son solo las presiones políticas, también está esa ambigüedad, esa presión ambigua que se ejerce desde la publicidad. Vamos casi terminando, tenemos como 3 preguntas más, esta es una de ellas. Magdalena Medina pregunta, ¿es válido pensar, dadas las circunstancias actuales del ejercicio periodístico, que necesitamos más periodistas comprometidos que medios de comunicación? ¿Y para dónde nos lleva esa desvinculación? Yo creo que...
Carlos, dale. Carlos. Voy, gracias, Juan. Te reacciono así a bote pronto. Yo creo que sí necesitamos, obviamente hay un tema de la industria, sí necesitamos más periodistas comprometidos, eso sí, total, esa es mi opinión, pero obviamente para que hayan más periodistas comprometidos necesitamos una industria de medios más sólida, porque nada servirá tener muchísimos más periodistas comprometidos si no hay medios de comunicación independientes que puedan contratarlos y que puedan permitirse crecer y dentro de una línea, dentro de un ecosistema plural, diverso, con diferentes líneas editoriales, pero comprometido con el sistema democrático y la libertad de información, veo difícil que podamos sostener a esa cantidad de periodistas que pudieran haber. Entonces creo que van de la mano, es decir, necesitamos tanto más periodistas comprometidos, pero a la vez necesitamos principalmente, como paso primero, creo yo, el fortalecer la industria de medios. Rosa Elena Betancourt pregunta... Déjame que te completo, Cindy, si te parece lo que ha dicho Carlos, si te parece. En efecto, yo también estoy de acuerdo que necesitamos, que necesitamos medios y periodistas más comprometidos. Y entre otras cosas porque creo que en el caso de los medios, ese compromiso lo que va a hacer es generar ese orgullo de marca, ese prestigio de marca. Y la marca es lo que te va a resultar luego necesario, beneficioso para todo. Pero también en el caso individual del periodista. Como mencionaba antes, así un poquito abuela pluma, el periodista ahora mismo se crea su propia marca, se crea su propia credibilidad a través de lo que hace. Y esa credibilidad es la que va a conseguir que le contraten en más o menos medios, porque ya no solo porque va a tener un número de seguidores amplio, sino porque va a ser un valor añadido, un aporte para el medio. O sea, el compromiso al final sí que puede tener un rédito económico. Es un poco el resumen que yo diría. Hablando sobre compromisos, Rosa Elena Betancourt pregunta si creen que el periodista debería ser como un escritor literario, algo así como no estar comprometido políticamente con una posición. O por lo menos olvidar su posición cuando escribe. Yo entiendo que somos todos personas y todos tenemos nuestras creencias y nuestras tendencias, pero cuando escribes tienes que abstraerte de ellas y posicionarte en la neutralidad, intentar tener ese foco amplio, sin que eso evite que tengas que ser, que tengas que evadirte de la sociedad y que vivir ajeno, es algo que me parece imposible, no somos ascetas. Yo coincido y agrego el tema del debate sobre la objetividad, es decir, más que la objetividad, nosotros creo que lo que debemos prometer es transparencia y ser honestos de dónde viene nuestra forma de entender el mundo, es decir, cuáles son nuestras fuentes, cuáles son los elementos que nos han construido nuestra forma de entender la realidad y a partir de eso tratar de contarla desde un posicionamiento de neutralidad, pero entendiendo que con autocrítica podemos reconocer que de repente tenemos sesgos, es decir, creo que más que la objetividad que tantos medios pretenden vender de sí mismos es un tema de transparencia y honestidad. Estoy de acuerdo, Carlos, porque a mí, por ejemplo, hay una cosa que me ha suscitado siempre muchas dudas y que no tengo resueltas del todo, que es, por ejemplo, cómo en Estados Unidos los medios de comunicación, los periódicos, piden el voto para un partido. Se posicionan y además lo argumentan. Oye, creemos que este es el partido y dan sus argumentos. Bien, aquí me extraña, a mí me cuesta entenderlo, pero lo puedo entender si está razonado y está explicado. Y eso no supone que te vas a pasar toda la legislatura defendiendo lo que has apoyado, sino que vas a hacer un análisis crítico de cada circunstancia. No le veo un inconveniente. Sí, definitivamente. La pregunta de siempre, las personas que no están involucradas en medios de comunicación siempre te dicen, pero es que usted tiene que ser objetivo, pero en realidad yo creo que esa discusión ya es vieja. Realmente estamos claros que en el periodismo la objetividad no existe, como no existe en ningún otro aspecto, ¿verdad? Del mundo y de la vida, pero sí un balance o el fairness que le llaman en inglés, ¿verdad? Esta pregunta me parece importante. Costa Rica es, sí, como una especie de oasis en el istmo. Michael León pregunta, Costa Rica es el 7º país con mayor libertad de prensa en el mundo, de acuerdo con la clasificación Reporteros Sin Fronteras de 2020. Bajo ese panorama, ¿cuál debe ser el papel de los medios para seguir salvaguardando esta libertad de prensa cuando incluso en ocasiones a nivel de gobierno existe falta de fluidez en la información? Eso es así, me parece bien importante decirlo. Yo cuando vine aquí, yo soy nicaragüense, ejercí 10 años en Nicaragua, me vine aquí a Costa Rica y para mí fue otro mundo, ¿verdad? Venir a ejercer aquí y ver la posibilidad de entrevistar a los funcionarios, de solicitar información y tener toda la información pública a disposición para mí, mis reportes periodísticos, pero no hay que dar eso por sentado y eso me gusta, que aquí la ciudadanía y el gremio periodístico es bastante incisivo y es bastante demandante
Me parece que tienen una postura en donde están muy claros que deben demandar a sus autoridades que sigan comprometidos con la democracia y con lo que implica, ¿no? Que tiene que ver con eso, con libertad de prensa y con acceso a la información. Actualmente el gobierno en la última semana se ha mostrado un poco evasivo, como que no da toda la información completa, como que de repente no contestan a tiempo los diferentes ministerios, y un grupo de como 30, 40 periodistas mandaron una carta al presidente pues pidiéndole que por favor solucionara esta situación. El presidente es periodista, por cierto, Carlos Alvarado, y aquí existe la posibilidad de interponer un recurso ante el Poder Judicial diciendo no me han dado la información. Yo creo que esa es la postura que debemos tomar la ciudadanía, los periodistas, hacer uso de esas herramientas que nos da la institucionalidad y tener esa postura de ser siempre demandante de los derechos que tenemos. Vamos a responder una última pregunta. Esta es de Tirsa Martínez: ¿cómo sugieren que se puede educar a la población para que distinga entre la información y desinformación? De repente los mismos medios que no son éticos tienen una sección de fake news para desmentir. Sin embargo, ellos no son un modelo de periodismo responsable. Bueno, yo creo que lo que debería asumir la población o cada uno de los ciudadanos de manera individual es la repercusión que tienen sus actos. Me voy a centrar, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Recibimos, supongo que nos pasaría a todos, durante aquellos días, sobre todo los que estabas más confinado, recibías información por todas partes, a través de todas las redes sociales, distinguiendo además voy a distinguir las redes sociales más públicas, que puede ser pues Facebook, Twitter, a las más privadas, ¿no? En que podemos incluir a WhatsApp. Pues a través de las redes privadas recibías multitud de información de gente a la que aprecias que lo único que hacían era complicar la situación, porque todas eran falsas, ninguna malintencionada, nadie te lo enviaba con mala intención, pero en algunos casos eran desinformaciones que tenían que ver con el desconocimiento que había de la enfermedad. Bien, lo podemos entender. En otro caso ya tenían alguna orientación política, porque ya hablaban de la gestión de la enfermedad, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que el ciudadano tiene que ser consciente de que tiene un arma, de que recibe mucha información y que tiene la capacidad de distribuirla. Y que tiene que tener también la capacidad autocrítica de plantearse, de preguntarse si de verdad lo que está mandando es verdad, o como decíamos antes, si hay alguien interesado en que lo difunda, incluso siendo cierto. Yo creo que ahí todos tenemos que tener cuidado con eso. Sé que es una utopía pedirlo. Yo sé que en el fondo si lo que tú recibes te suena bien, si se aproxima a tu manera de pensar, estás encantado de considerarlo cierto y de reenviarlo, sin pararte a pensar que a lo mejor no lo es. Bueno, con eso juegan. O sea, tenemos que entender que cuando hablamos de la capacidad de manipular las democracias que hay ahora mismo, es a través de eso. Es a través de una información que se parece a lo que quieres oír. Y como te suena bien la música, tú mismo ejerces de canalizador y de multiplicador de ese mensaje. Bueno, ya sé que pedir a la sociedad un poco de autocrítica y un poco de trabajo, pues sé que es difícil. ¿Qué le recomendaría? Pues que busquen la marca que está detrás. Si esa información tiene una cabecera que lo respalda, piensa si esa cabecera tiene una credibilidad, si se ha ganado un prestigio. Y si se la ha ganado, adelante. Si no la conoces, pues entonces puedes pensar mal. Puedes pensar que alguien está interesado en difundir esa información. Voy a hacer una última pregunta, no quiero abusar del tiempo de nuestra audiencia, pero me parece importante porque va también en línea con la pregunta anterior. Dalmiro Bravo dice: ¿cómo comprobar las noticias falsas si son demasiadas en la web? Esto yo creo que es como la congoja y el agobio que pasa en la mayoría de los lectores y de las audiencias en Internet en estos días. Creo que el punto de partida por esa pregunta es también va en unión con lo que mencionaba Juan, porque si logramos que la audiencia, que nuestra comunidad, que nuestros lectores se casen con un ecosistema de cabeceras que sí respaldan y comprueban, como punto de partida cualquier información que tú ves en la web que no está firmada, que no está respaldada, como mínimo dudas al inicio, es decir, como mínimo te la cuestiones, y a partir de eso, si querés hacer un trabajo adicional, vas y buscas otra fuente adicional para verificarlo. No, eso como punto de partida, porque sí es cierto, es un hecho, creo yo, que el hacer periodismo, es decir, el ejercer un método, tiene como contra el tema de que no necesariamente podemos responder con inmediatez. O sea, y a veces importa más, o generalmente me importa más responder bien que responder rápido.
Y obviamente para difundir una noticia falsa no necesitas ejercer un método, simplemente necesitas republicar lo que alguien te está dictando y luego poner ese post en Facebook o en Twitter y ya dejarlo que circule con una imagen o un video bonito. En ese sentido, yo creo que no va a haber forma, dentro de este combate a la desinformación y la fake news, en que el periodismo pueda, en que nuestra oferta de noticias pueda competir en términos de inmediatez con eso. Y en consecuencia, creo que lo que tenemos que hacer es conectar desde nuestra cabecera, desde nuestra marca que respalda detrás, con nuestra audiencia, para que a partir de eso, cuando vean en otro lugar una información, como mínimo duden. Carlos, Juan, ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Les agradecemos a ambos. Gracias a la audiencia por sus preguntas. No sé si quisieran agregar algo más antes de cerrar. Nada, dar las gracias a todos los que nos han seguido y a vosotros, Carlos, Cindy, deciros que un placer conversar con vosotros. Igualmente un gusto. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría invitarles a la sesión de mañana 24 de marzo, las fake news y el futuro del periodismo digital, a las 10, de 10 a 12 hora Costa Rica y a las 17, 19 horas en España. El tema, herramientas para el ejercicio de un periodismo de calidad en redes sociales, cómo vencer las fake news, va a estar moderado por Leonardo Greenspan, periodista de investigación, creador del programa Sin Filtro Panamá y coordinador general de noticias de Prisa Radio Panamá. Y también vamos a hablar de periodismo de verificación de Clara Jiménez Cruz, cofundadora de Maldita.es de España, y Gustavo Arias, periodista de investigación y datos, creador de la sección No Coma Cuento de La Nación Costa Rica. Las instituciones ante la lucha contra las fake news también va a ser abordado por Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos de España, y Karina Sainz Borgo, periodista de Voz Populi y Onda Cero Venezuela. Gracias a los organizadores, la Unión Europea en Centroamérica y la Asociación de Periodistas Europeos. Mi nombre es Cindy Regidor y fue un gusto haberles acompañado. De nuevo, gracias a Juan, a Carlos y a todos ustedes que se han conectado y los esperamos mañana. Muchas gracias.